Bueno, buenos días. ¿Ven? ¿Me Ya. escuchan? Buenos días, Buen profe. día, Sí, profe. se Sí, ve se y escucha. se escucha bien. Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver aparato urinario. ¿Mm? Bueno, el aparato urinario es una serie de órganos que están conformados por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Las funciones que tiene este sistema, esta serie de órganos, es separar los productos de excreción que van a ser excretados como resultado en el metabolismo general del organismo, regula el volumen del líquido del organismo a través del líquido extracelular. De esa manera, la cantidad de líquidos que encontramos en el organismo es estabilizado y regulado por este sistema. Además de controlar el equilibrio ácido-base, que es fundamental en todos los procesos metabólicos, y tiene una función endocrina, secretando eritropoyetina, renina y vitamina D3. Esa separación de los productos de excreción metabólica, por supuesto, es básicamente eliminando de la sangre todos los restos metabólicos que van a ser indeseables para el organismo. De manera que en este sistema, a través de los riñones, la sangre tiene que pasar, toda la sangre del organismo, por los riñones, donde van a ser eliminados todos los desechos metabólicos que se transportan a través de la sangre y se eliminan a través de este sistema. Iniciamos con los órganos principales, que son los riñones. Los riñones, que son órganos pares, ustedes van a ver en anatomía, de acuerdo a las especies, la ubicación, la forma. Desde el punto de vista histológico, está conformado por dos partes fundamentales. Una que es el sistema filtrante, que es el sistema filtrante que está constituido por estructuras que filtran el plasma sanguíneo. La sangre, al pasar por ese órgano, todo este sistema tiene la función de filtrar el plasma sanguíneo. Y un sistema tubular que va a reabsorber, seleccionando ciertos elementos que pueden reutilizarse en el organismo. Y al mismo tiempo secretar sustancias de la sangre a la luz tubular. En el sistema de tubo, desde el elemento que se filtra, al pasar el filtro, pasan algunas sustancias que pueden ser utilizadas nuevamente y se reabsorben a través de ese tubo, y al mismo tiempo esos tubos, sustancias de la sangre, pueden pasar a la luz tubular. Ese sistema de filtro y pasaje a través de los tubos hace que se obtenga un producto final, que es la orina, que es lo que va a ser eliminado. Entonces la sangre pasa por ese filtro, se eliminan una serie de sustancias, caen los tubos, que a su vez absorben algunas sustancias que pueden ser nuevamente utilizadas por el organismo, al mismo tiempo incorpora ese filtrado elementos de la sangre. Entonces, los riñones, mejor dicho, están constituidos por órganos que tienen la forma de haba o poroto, están rodeados por una cápsula. La cápsula está constituida por dos partes, por dos capas, mejor dicho. Una externa de fibroblastos y fibras colágenas, y una interna de miofibroblastos. Que tiene un corte
riñón, con la cápsula. En el borde interno medial encontramos la hendidura, que es el ilio, y hacia el interior tenemos los senos renales. En el ilio penetran los vasos sanguíneos, sale entre la arteria y sale en la vena renal, y es la raíz o el nacimiento de la pelvis renal, que es la parte ensanchada que lo tenemos acá, pelvis renal, donde se inician los uréteros. Esta pelvis renal, este ensanchamiento, a su vez se ramifica en 2 a 3 cálices mayores, que a su vez cada uno se divide en unos 8 cálices menores. ¿Sí? Entonces cálices mayores, y después se divide en cálices menores. ¿Sí? Entonces tiene una cápsula de tejido conectivo en la parte media, en la parte medial, se encuentra el ilio, que es la zona cóncava o definida de la cara, que hace la parte medial, donde penetran los vasos sanguíneos, y es el inicio de la pelvis renal, que es el inicio del urétero, que entramos hacia acá, y esa pelvis se divide en 2 o 3 cálices menores, que a su vez se dividen cada uno en unos 8 cálices, cálices mayores, perdón, y se dividen en cálices menores. Si nosotros miramos el corte de un riñón, eso lo podemos ver efectivamente a simple vista, depende del tamaño del riñón de la especie que consideramos, pero hay una imagen que al cortar el riñón, lo que vemos es una parte externa y una parte interna que está bien diferenciada, ¿no es cierto? La parte externa, que es la corteza, y una parte interna, que es la médula, que da hacia el ilio. La corteza tiene un aspecto rojizo, granulado, como si fuera con un montón, como si fueran picaduras de mosquitos y varias, sí, un aspecto granulado, con picaduras, y envía hacia la médula prolongaciones, que son las columnas renales. Entonces esa corteza envía prolongaciones hacia la médula. Y la médula se compone de estructuras más o menos piramidales, como acá, que se denominan pirámides renales, separadas por esas columnas renales. Eso va a terminar en un cálice menor. Además de ser granulado, o sea, puntillado que tiene una corteza, también es rayado, es como estrías que le atraviesan la corteza. Tenemos esa imagen de corteza y médula, entonces, inicialmente. Profe, Sí. las prolongaciones que dividen a la médula son las columnas renales. De la médula se proyectan hacia, mejor dicho, de la corteza, se proyectan hacia la médula. Esas columnas renales son proyecciones de la corteza hacia la médula. Gracias, profe. Esta sería una capechita sombría más, acá está señalando mal. Entonces acá tenemos otro corte más preciso, ¿no es cierto? Donde ponemos la corteza, con ese rayado, que se denomina rayos medulares. Ese puntillado, las proyecciones de la corteza hacia la médula,
la columna renal, y la médula con esas formaciones piramidales que se llaman pirámides renales. Dicho vértice va a terminar en una papila renal, hacia el cáliz menor. Esa papila está preparada por unos 250 orificios que termina área cribosa. Acá. Termina en la cáliz menor. Entonces, de la base, de ese sería el vértice de la pirámide. Y de la base parten esas estriaciones paralelas, que van hacia la corteza, que denominan rayos medulares. Entonces, ese rayado está representado por los rayos medulares. Y el puntillado por los corpúsculos de Malpighi que se llaman. Entonces, corteza y médula. En la corteza tenemos los corpúsculos de Malpighi y los rayos medulares. Y en la médula tenemos las columnas renales y las pirámides renales. El vértice de cada pirámide termina en el área cribosa, que la papila renal en un cáliz menor. Y la base da hacia la corteza, del que irradian los rayos medulares. ¿Entendido? ¿Ha comprendido? ¿Cómo dijo, profe, que la corteza tiene corpúsculo de Malpighi? Dijimos que hay un puntillado, un rayado es rayado y con granulado, ese puntillado que decíamos. Entonces esos son los rayos medulares y las estriaciones, los rayos que notamos las estriaciones paralelas que notamos en la corteza. Y el puntillado está constituido por los corpúsculos de Malpighi. Entonces, el riñón se divide en, acá tenemos una micrografía, corteza, acá tenemos la médula, acá tenemos la pirámide renal, la papila, termina, la papila es el hilio, y acá tenemos la cápsula. Entonces el riñón se divide en lóbulos. Cada lóbulo corresponde a una pirámide y la corteza correspondiente. Por supuesto, cada lóbulo va a tener lobulillo. Entonces, cada lobulillo está constituido por un rayo medular y el tejido cortical correspondiente. En los mamíferos en general, esa división del lóbulo no lo podemos ver. No lo podemos ver. La única especie que podemos ver los lóbulos separados externamente es en el riñón bovino, que ahora muchas veces. Que se ve las divisiones de los lóbulos. Las demás especies no se ve. Se ve la cápsula lisa y externamente no podemos ver los lóbulos. Pero consideramos cada lóbulo a esa pirámide y la corteza correspondiente. Y el lobulillo, como conoce el lóbulo, por cada rayo medular que parte de la base de la pirámide y el tejido cortical correspondiente. Claro. Bueno, la unidad funcional del riñón, la unidad funcional renal está conformada por
lo que tenemos el nefrón y los tubos colectores. Esa unidad funcional está expuesta por ese sistema filtrante que hicimos inicialmente y el sistema tubular, y se reproduce millones de veces dentro del riñón. Por eso decimos unidad, porque estudiando una sola de esas estructuras, que se denominan nefrón y tubos colectores, estudiamos toda la arquitectura histológica del riñón. Porque la imagen esa que tenemos de la corteza, la médula, las pirámides, los rayos medulares, las columnas renales, es la visualización de la distribución que tienen esos millones de unidades funcionales dentro del riñón. Se calcula, imagínense que en el riñón humano que tendría 6 a 8 lóbulos. Profe, disculpe. ¿Sí? Hay un micrófono que está prendido y no se escucha bien. Ah, ¿quién está viendo? Por favor, ¿se puede cerrar? ¿Ahora? Sí, ahí está, profe. Bueno, lo que le decía entonces, que en el riñón tenemos lo que llamamos unidad funcional renal, que es el nefrón y tubos colectores. Por eso decimos que esas dos estructuras con el tejido intersticial más los vasos sanguíneos constituye lo que es el parénquima renal. O sea, la distribución de esas unidades ordenadas, dispuestas en el riñón, determinan esa imagen que tenemos de pirámide, corteza, médula, columna renal, rayos medulares, corpúsculos. Esa imagen histológica es la visualización de la disposición de esas unidades funcionales renales que se repiten por millones dentro del riñón, del parénquima renal. Entonces decimos unidad funcional porque estudiamos uno solo y eso se repite millones de veces dentro del riñón. Imagínense que le decía que se calcula que en el riñón humano hay unas 6 a 8 lóbulos renales. Y cada lóbulo renal tiene aproximadamente 1 millón de nefrones. O sea que en un riñón hay 8 millones o 6 millones de unidades funcionales que están ordenadas. Entonces nos dan esa imagen que vemos en el riñón de corteza, médula, pirámide, rayos medulares, columnas renales. ¿Entendieron? Entonces, por eso se considera unidad funcional renal a ese nefrón y a ese tubo colector, que se repite millones de veces dentro del parénquima. Por supuesto, el parénquima está constituido por esas unidades funcionales, aparte del tejido conectivo que queda entre eso, que es prácticamente escaso, que es el tejido intersticial, y los vasos sanguíneos, que son fundamentales porque en el riñón tiene que filtrarse toda la sangre. Entonces, esos tubos, esa unidad funcional, tejido conectivo y los vasos sanguíneos representan el parénquima renal. Es que estudiamos para entender cada una de las partes. Entonces, vamos a empezar a ver el nefrón. El nefrón. Entonces, el nefrón es... Entonces, ¿cuál es la estructura del nefrón? Comienza en un extremo ciego, imaginado, por un corpúsculo, un ovilio, un conjunto de capilares, que tiene una forma redondeada, que es lo que conocemos como corpúsculo renal, corpúsculo malpito. De allí parten porciones tubulares, cuya
primera porción se denomina tubo contorneado proximal. Tiene una parte contorneada y otra parte recta. Entonces, al ver la estructura del riñón que tenemos acá en chiquito, y sacamos una porción, que corresponde a corteza y médula, de la pirámide renal. Acá tenemos la corteza, acá tenemos la cápsula, la corteza y la médula. En esa médula tenemos un ovillo de capilares que están metidos en el fondo ciego de la estructura del tubo. Ese capilar, ese ovillo de capilar, rodeado por esa cápsula que forma el extremo ciego del tubo, es lo que va a constituir el corpúsculo renal. Y de ahí comienza un sistema tubular que inicialmente es el tubo contorneado proximal. Está representado por un segmento contorneado y otro segmento recto. Eso se mete en la médula. Ahí tenemos la zona externa, que es la zona interna de la médula. Llega hasta la zona interna de la médula. Hace un asa que se llama asa de Henle y vuelve a subir nuevamente hacia la corteza, constituyendo el tubo contorneado distal, que va a terminar en el tubo colector, que va a salir, a través de los rayos medulares, va a entrar nuevamente en la médula y va a terminar en el área cribosa. Entonces, este ovillo o corpúsculo renal es el sistema filtrante. Acá se va a filtrar la sangre, filtrada por esos capilares que se rodean esta cápsula, que se llama cápsula Bowman. Y todo el sistema tubular de tubos contorneados distales, asa de Henle, tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, van a formar el sistema tubular, que va a terminar en el tubo colector, o formando la unidad renal. Bueno, entonces si miramos esa corteza, con una técnica corriente vemos la estructura de ese corpúsculo renal, que es lo que nosotros inicialmente vemos como ese puntillado, esos granulados en la corteza, que está representado por ese ovillo de capilares, es el glomérulo. ¿Sí? Que está rodeado por una cápsula, se llama cápsula de Bowman, y ese se va a continuar con el tubo contorneado distal y el tubo contorneado próximo. Vean que en el corte del parénquima renal lo que vemos es una gran cantidad de tubos cortados transversalmente. O sea, acá lo que tenemos que aprender es a diferenciar un tubo contorneado distal de un tubo contorneado proximal. Porque todo está incluido dentro del parénquima. Están cortados transversalmente, no se corta esa estructura del nefrón en sentido longitudinal como si fuera esa esquemita, ese dibujito. Se cortan transversalmente, entonces vemos millones de tubos cortados transversalmente, rodeando a esos corpúsculos renales formados por el glomérulo, esos villos de capilares, rodeados de cápsula. Entonces, es el tubo. Acá tenemos otro corte, tenemos la corteza, el esquema, mostrando este sería la corteza de la médula. En la corteza, entonces encontramos los corpúsculos renales, que son estos. La primera porción del tubo contorneado proximal, una parte contorneado con voluta y otra recta, que está en rojo acá. El asa de Henle, al entrar en la zona externa,
la médula, el tubo contorneado distal, que tiene una porción recta también convoluta, y va a terminar en el tubo conector. Entonces, el tubo contorneado distal se continúa con el asa de Henle, un segmento delgado, que se comunica con el tubo contorneado distal, y termina en el tubo contorneado que va a terminar en el tubo colector, atravesando antes una zona que se llama mácula densa. Entonces, como vemos, cada parte de ese nefrón, voy a recalcar entonces, el nefrón, entonces estaría formado por el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal, abreviando, hasta conectarse con el tubo colector. Entonces las diferentes partes de ese nefrón los encontramos en diferentes partes del riñón, localizados dentro de ese parénquima. Siempre el corpúsculo renal va a estar ubicado en la corteza. Lo mismo que el tubo contorneado proximal y distal. Como vimos en esa fotografía, en la corteza, lo tenemos acá, siempre el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal y el tubo contorneado distal lo vamos a encontrar en la corteza. En la parte recta del tubo contorneado, parte recta del tubo contorneado proximal, el asa de Henle y la parte recta del tubo contorneado distal lo vamos a encontrar siempre en la médula. Una médula externa, una médula interna, la médula externa tiene una banda externa, banda interna y médula interna. Indudablemente acá vemos dos disposiciones que pueden tener también esos nefrones. Esto que está acá, que está más cerca de la corteza, y otra tiene el asa de Henle más larga, que está más metida hacia la médula. Nefrones corticales yuxtamedulares. Nefrones corticales que tienen sus características en la disposición de esas diferentes partes. Pero básicamente lo que usted tiene que recordar siempre es que el nefrón tiene entonces el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Se van a determinar en el tubo colector. En la corteza siempre vamos a encontrar el corpúsculo renal. O sea, donde nosotros miramos un preparado y vemos corpúsculos renales, estamos en la corteza. Y siempre ahí vamos a encontrar tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal. Por eso es importante aprender a diferenciar el tubo contorneado distal del proximal de esas millones de cortes transversales que tenemos en la corteza. Y en la médula siempre vamos a encontrar la parte recta del tubo contorneado proximal, que sería esto no apareció, el marrón acá. El asa de Henle, lo blanquito, y la parte recta del tubo contorneado distal. Sería lo verde. Entonces, teniendo en cuenta esa, acá tenemos otra, ¿sí? Corteza, médula, ¿sí? La corteza, tenemos los músculos, un tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal. Siempre en la corteza vamos a tener corpúsculos, tubo contorneado distal, el tubo contorneado distal y proximal. Y en la médula, como las porciones de la parte recta del tubo distal, el asa de Henle, la rama delgada, y la parte recta del tubo contorneado distal. Entonces,
Los dos tipos de nefrones que tenemos, que son los corticales y nefrones yuxtamedulares, va a depender de la longitud que tengan. Entonces los nefrones corticales, como vemos, tienen un nefrón, un corpúsculo renal, en la parte más externa, en la corteza externa. Y un asa de Henle que es corta y entra en una pequeña porción de la médula. Sería este. Tiene el corpúsculo en la corteza más externa y el asa de Henle es corta y se introduce en una pequeña porción en la médula. En cambio, los nefrones yuxtamedulares tienen el corpúsculo en la corteza profunda y el asa de Henle es larga. Se mete hasta lo más profundo de la médula. Eso, por supuesto, dentro de esas dos formaciones, pueden existir algunas formas de transición, en la parte de la corteza intermedia. Esos nefrones van a conectar todo, como ustedes ven, a los tubos conectores que van a terminar en la papila, en el área cribosa de la papila. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Todo bien, doctor. Cualquier duda me paran, ¿no? Bueno, ¿qué es el corpúsculo renal? Eso lo encontramos, que vemos a simple vista como si fueran puntillados o granulados en la corteza. Son estructuras redondeadas, unos cientos de micrómetros de diámetro, y está compuesta básicamente por un ovillo de capilar. Este es un ovillo capilar, o glomérulo, rodeado por una cápsula, que normalmente es una cápsula de Bowman. Entonces el corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo, que es este ovillo de capilares, tenemos glóbulos rojos, y las células endoteliales forman esa pared capilar, y una cápsula que lo recubre, que se llama cápsula de Bowman. Como vemos, tiene una hoja que adosa sobre esos capilares, un espacio, y otra hoja que es parietal. Entonces tendría una hoja visceral, la cápsula de Bowman, un espacio, el espacio de Bowman, y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Entonces la capa externa, o parietal, que acá tenemos una técnica especial, de tricrómica, vemos el corpúsculo, el ovillo de capilares, y vemos que el tejido conectivo forma una cápsula, esto más en azul, ¿sí? Que forma la hoja parietal, que forma el límite externo, ¿sí? El límite externo, exterior del corpúsculo, y está constituido por un epitelio plano simple. Y la capa visceral, que es la que recubre al glomérulo, o sea, recubre a los capilares, está formado por una serie de células que tienen características muy particulares, que se llaman pericitos. ¿Estamos? Pues acá tenemos la micrografía, y acá tenemos la esquemita. ¿Sí? Entonces, este tubo de fondo ciego, como les decía inicialmente, donde se mete estos virus capilares, es como si en un globo metemos el puño, entonces una hoja de ese globo se va a adosar al capilar, y va a formar la hoja visceral. Y lo otro que se refleja va a ser la hoja parietal, dejando un espacio, el espacio de Bowman. Filtración.
en un polo de ese corpúsculo renal, van a entrar las arteriolas, aferente y eferente. ¿Mm? Entra y sale. Y en el otro polo, ese polo se va a llamar polo vascular, donde se inicia el ingreso de los arterioles y forman los capilares, los villos capilares. Y el otro polo va a ser el polo urinario, que es el inicio del tubo contorneado proximal, que es el lugar donde va a caer lo que se filtra. Va a caer al espacio de Bowman y eso va a entrar en el tubo contorneado proximal. ¿Mm? Entonces el sistema filtrante va a estar representado por este corpúsculo renal, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Entonces decíamos que esa hoja visceral está formada por células muy particulares que se denominan pedicitos, podocitos. Acá tenemos un esquema de una rama del capilar. Ese es el endotelio con la lámina basal. Y acá tenemos los podocitos que tienen prolongaciones, que se llaman pedicelos, prolongaciones primarias, prolongaciones secundarias, pedicelos que envuelven al capilar. ¿Mm? Esas prolongaciones secundarias se interdigitan con prolongaciones de otro pedicelo que es el que rodea, ¿sí?, al capilar. Entonces la estructura va a estar como una célula con prolongaciones, con el núcleo que hace protrusión, ¿sí?, del podocito, y las prolongaciones primarias, secundarias y terciarias que emiten gran cantidad de pedicelos que se toman contacto con la membrana basal y se interdigitan con la vecina, dejando entre esas prolongaciones paso que se llama ranura de filtración. ¿Mm? Entonces, con este otro esquemita vemos el endotelio del capilar, que como vemos acá es un capilar fenestrado, recuerden, ¿eh?, continuo, fenestrado y sinusoide. En este caso son un capilar fenestrado, una cantidad de fenestra, donde tenemos la pared de la célula endotelial, la membrana basal, en azul, y los pedicelos, o sea, las prolongaciones de esos pocitos en el cuerpo, y las proyecciones primarias, secundarias y terciarias que dejan entre esas interdigitaciones, esa ranura de filtración de unos 35 nanómetros, donde el pedículo descansa sobre la membrana basal. Entre esos pedicelos se extiende una membrana que es la membrana de filtración, por 6 nanómetros, que ocupa la ranura. Volvemos acá. Tiene una condensación central, ¿eh?, parte en hebras de este filamento central hacia los pedicelos, ¿sí?, regularmente. Y entre las hebras se encuentran poros de forma rectangular. Esa sería entonces la membrana de filtración. La hebra central, una condensación central de parte en hebras paralelas hacia ambos pedicelos, dejando entre esos intervalos regulares poros rectangulares. ¿Sí? Esa sería la ranura de filtración. ¿Sí? El diafragma de la hendidura de filtración.
¿Está entendido? De manera que la sangre que circula por este capilar va a tener que ser filtrada a través de estos poros, membrana basal y ranura de filtración. ¿Sí? Entonces hay cosas que no van a pasar ese filtro. ¿Sí? Normalmente hay cosas que quedan en la sangre, no pasan por el tamaño, por la densidad, por la forma que tiene. Y otras cosas pasan ese filtro y caen en el espacio de Bowman, que es el filtrado. Pero en ese filtrado hay cosas que a veces pueden ser reutilizadas por el organismo. Por eso en el tubo se vuelve a tomar algunas sustancias que son útiles para el organismo. Y otras que no pasan este filtro, que vuelven a través de los vasos sanguíneos a incorporarse al filtrado en los tubos. ¿Sí? Como le dije inicialmente. Entonces toda la sangre en un momento determinado tiene que pasar por este filtro. Por supuesto, cualquier elemento anormal, cualquier alteración en, en el organismo que pueda traer sustancias, van a ser el resultado de pasar o no pasar este filtro. ¿Sí? A veces quedan retenidos y forman trastornos a ese nivel de realidad. O si no pasan sustancias que pueden tener que ser detectadas por los exámenes. Por eso se hacen, en la clínica se hacen exámenes de orina, de sangre y de orina, para determinar diferentes patologías que hay en el ayudar a un buen diagnóstico. Todo se filtra acá a través de este sistema. Por supuesto es muy sensible ante cualquier alteración, se va a alterar este mecanismo de filtración. Entonces, acá tenemos un esquemita, tenemos el poro vascular donde entra la arteriola aferente, la deferente, ¿sí? El capilar penetrado, rodeado de los porocitos, la capa visceral, la cápsula de Bowman, y la capa parietal, que es un epitelio plano simple, dejando el espacio urinario, el espacio de Bowman, que va a terminar en el poro urinario, que es el inicio del tubo contorneado proximal. Entonces, ese polo urinario va a ser el inicio del sistema tubular, opuesto al polo vascular, donde ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Polo vascular y polo urinario. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, esa arteriola aferente que tenemos acá cuando entra, va a dividirse más o menos en unas 5 ramas. Eso cada uno va a formar un asa capilar o lobulillo capilar. Todo eso se van a unir, todos esos lobulillos capilares se van a unir en una arteriola eferente, que es el que va a salir, la arteriola eferente, que es el que va a salir del lobulillo. ¿Sabes qué pasa? A través de todo. La lámina basal de ese ovillos capilares, o lámina basal glomerular, va a separar el pocito del endotelio. Tiene unos 300 nanómetros. Y la única manera de distinguirlo es con la técnica del PAS, con microscopía electrónica. En microscopía óptica podemos verlo con PAS, con PAS. La lámina basal del glomérulo, que separa el pocito del endotelio. Es bastante importante, los 300 nanómetros. Pues en este esquema vemos
la cápsula de Bowman, ¿sí? El espacio de Bowman, los podocitos, amarillo, apuntando sobre el capilar. Y aparte se agrega acá otra célula, que también se llaman células mesangiales intraglomerulares. Entonces, aparte de las células endotelial y el podocito, hay en ese ovillo otras células que se llaman mesangiales, mesangio intraglomerular, que se continúan en el polo vascular entre la arteriola aferente y eferente y forman el mesangio extraglomerular. ¿Mm? Esa estructura de mesangio formada por esas células tiene funciones de sostén y de limpieza, porque son como macrófagos que eliminan todas esas partículas que puedan quedar atrapadas en el filtro. ¿Sí? Con las células que limpian el filtro, la barrera de filtración. Y el mesangio extraglomerular forma parte de la estructura endocrina del riñón, que es el aparato yuctaglomerular. Ese aparato yuctaglomerular está formado por las células yuctaglomerulares, que son células que están en la pared de la arteriola deferente, con la mácula densa, que son células de la pared que contacta del tubo contorneado distal, y las células de mesangio intraglomerular. Esos tres elementos, las células yuctaglomerulares, la arteriola aferente, la mácula densa del tubo contorneado distal, y las células yuctaglomerulares van a formar el aparato yuctaglomerular, aparato yuctaglomerular, que es en la parte endocrina del riñón, ¿sí? Que va a producir la renina. Bueno, volvemos otra vez a donde estamos, de la barrera, como decía, que es bastante importante la barrera. En esta membrana basal glomerular está formada por tres capas. ¿Sí? Una intermedia, que es la más densa, la lámina densa, rodeado de dos láminas claras, que se llaman lámina rara interna y lámina rara externa. ¿Sí? Ya tenemos corte de la membrana, filtración, donde vemos la fenestra, esta sería la parte capilar, donde hay una célula endotelial, ¿sí? Tiene un citoplasma muy aplanado, donde está solamente ensanchada la parte del núcleo, y tenemos la fenestración de 70 nanómetros, ¿eh? Cada una con un diafragma, fenestración en todo capilar fenestrado. Después la membrana basal glomerular, que es esta membrana de tres capas, ¿no? Lámina densa intermedia y una lámina rara interna y otra lámina externa, que apoya sobre los pedicelos de los ovocitos. ¿Sí? Tenemos la ranura de filtración. Entonces, la única estructura continua que tiene esa barrera de filtración es la membrana basal. Es la barrera de filtración, entonces, que actúa entre, seleccionado el pasaje entre la sangre y el espacio, el filtrado que está en el espacio de bomba. Esa barrera está formada por el endotelio capilar, la lámina basal y la ranura de filtración. ¿Sí? Lámina basal glomerular. Entonces acá tenemos la lámina basal, unos 300 nanómetros, va la lámina interna densa y rara externa y rara interna. Las ranuras de filtración entre los pedicelos de los ovocitos, la membrana de la ranura tiene unos 75 nanómetros,
y el endotelio fenestrado del capilar, ¿sí?, que tiene fenestraciones de unos 70 nanómetros. ¿Sí? La lámina densa, la lámina rara interna y la rara externa. ¿Sí? Para el sulfato, colágeno tipo 4 en la laminina. Entonces, esta barrera va a filtrar los elementos figurados, los elementos figurados de la sangre, y los elementos químicos de gran tamaño. Mientras que moléculas de agua, moléculas más pequeñas, pasan el filtrado. Por supuesto, ese pasaje no va a depender del tamaño, como decía hoy, la carga eléctrica y la forma que tiene la molécula para poder pasar o no esa barrera de filtración. ¿Mm? Entonces, la barrera de filtración está formada por el endotelio capilar, son fenestraciones, la lámina basal y la ranura de filtración que está entre los pedicelos de los pórcitos. Bueno, la otra célula, ¿la entendida hasta ahí? Sí, profe. Bueno, la otra célula que teníamos dentro de ese ovilio, parte del endotelio y el pórcito, era la célula mesangial, es decir, la región mesangial, mesangio intraglomerular y extraglomerular. Ese espacio que hay entre los capilares, que están estas células incluidas en una matriz, ¿sí?, y sus núcleos se diferencian de las capilares por ser más grandes, tienen prolongaciones citoplasmáticas que se extienden entre los capilares, y tienen filamentos contráctiles similares a las células musculares lisas, de actina y de miosina. Entonces el mesangio intraglomerular se ubica cubriendo la pared de la célula endotelial, del capilar, ¿sí?, que no es cubierto por el pórcito. ¿Sí? Actúa como una especie de sostén, ¿sí?, de elemento estructural de sostén del ovilio, y al mismo tiempo de limpieza del filtro, ¿sí?, de lo que queda retenido. Ese se prolonga, por supuesto, como decía, hacia el polo vascular, formando el mensaje intraglomerular que ya vamos a ver que forma el aparato yuxtaglomerular. Bueno, entonces esa sería la estructura del corpúsculo renal, ese puntillado o granulado que vemos en la corteza. ¿Sí? Únicamente, entonces, el glomérulo renal, el corpúsculo renal formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, están exclusivamente en la corteza. Entonces, miran un preparado y ven corpúsculos renales, estamos en la corteza. ¿Sí? ¿Está entendido entonces? Ahora vamos a ver la porción tubular, o sea, del polo 1. Profe, ¿Sí? ¿la región mesangial qué función tiene? La función mesangial es de sostén, ¿no?, el mesangio intraglomerular, de sostén y de limpieza, donde se embarre y elimina todo lo que queda atrapado en las ranuras de filtración. ¿Mm? Tiene una función de tipo así macrofágica. ¿Sí? Es el mesangio intraglomerular. El extraglomerular participa en la estructura del aparato yuxtaglomerular.
Bien, gracias. Bueno, iniciamos la porción tubular del nefrón. O sea, lo que se inicia en el polo urinario. La primera porción se denomina tubo contorneado proximal. Está formado por una porción convoluta y una porción recta, par convoluta, par recta. O contorneada, convoluta o contorneada. Esa parte contorneada o convoluta se encuentra exclusivamente en la corteza. Y vemos siempre cerca del corpúsculo renal. Y luego se proyecta descendiendo por un rayo medular, ¿sí? Mediante la parte recta, terminando en la médula en una porción más delgada, más adelgazada, que se llama el cemento delgado, que va a ser el inicio de la saquena. Entonces acá tenemos con técnicas estrómicas, el corpúsculo renal, con la cápsula de Bowman, la parietal y la visceral, el espacio de Bowman, y acá tenemos la porción inicial del tubo contorneado proximal. Inicia en el polo urinario. Acá tenemos a gran aumento un tubo con un paz, ¿sí? Donde vemos la membrana basal del tubo, y las células que forman el epitelio que recubre el tubo contorneado proximal, con gran cantidad de prolongaciones, ¿sí? De velocidades que dan hacia la luz, ¿sí? Eso le da un aspecto como cerrado a la luz del tubo, ¿sí? Debido a la gran cantidad de prolongaciones que tiene la membrana apical de esa célula. Entonces la pared de ese tubo va a estar formado por células cilíndricas muy eosinófilas, el núcleo central, y con un borde en sepilio muy desarrollado. ¿Sí? La característica es el gran desarrollo que tiene el ribete en sepilio. Muchas velocidades. Entonces hace el ribete en sepilio que se vea como desplecado, como sucio, como cerrado la luz del tubo contorneado. El tubo contorneado próximo. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Y acá justo también tenemos un tubo contorneado distal. Tubo proximal y distal. ¿Ven ustedes la diferencia? Profe, disculpe, ¿podría explicar bien cómo se diferencian los dos tubos? Y eso te van a hacer. Acá tienen uno y acá tienen el otro, ¿ven? ¿Qué notan ustedes? Lo primero, la luz. El borde del cepillo. Claro, exactamente. ¿Ven la luz? Como decía, este se ve como cerrado, como sucio, tiene un gran desarrollo el ribete en cepillo. En cambio, el tubo contorneado distal vamos a ver que no. Entonces la luz se ve más clara. Al estar juntos, ¿no es cierto?, en la corteza y alrededor del glomérulo, ambos tubos, la manera más fácil de diferenciar en una observación es mirando la luz. Que sabemos que desde el punto de vista de la microscopía electrónica, estas células del tubo contorneado proximal tienen un ribete en cepillo muy desarrollado, unos pliegues basales e interdigitaciones laterales que son muy desarrollados. Entonces le dan ese aspecto como deflecado. El tubo contorneado distal no, tiene poco desarrollo, entonces la luz se ve más clara, más limpia. ¿Vale? O sea, al mirar una microscopía electrónica de esas células, vemos una gran cantidad de acá de pliegues basales en esta micrografía electrónica,
aumentada y la gran cantidad de vellosidades que se ven en el reveste de cepillo, en la parte apical, y en la parte basal, pliegue basal e interdigitación lateral. Entonces aparece un estriado vertical en la porción basal de la célula. ¿Sí? Me aparecen gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? En sentido perpendicular a la membrana basal. Y se ve un complejo sistema de prolongaciones interdigitantes que se observa con el microscopio electrónico de transmisión en la parte de la superficie lateral de la célula. ¿Sí? Incluso se meten entre por debajo de células vecinas, que son interdigitación. Entonces tiene un gran desarrollo de la pared apical, lateral y basal con prolongaciones y pliegues. ¿Por qué? Porque acá, a esta altura, se está produciendo un gran intercambio de elementos que pasaron la barrera de filtración y vuelven a la sangre, y elementos de la sangre que se incorporan al filtrado. Hay un gran intercambio entre los capilares que están por debajo de la membrana basal y la luz del tubo. ¿Entienden? Entonces todos esos pliegues basales, esas interdigitaciones, está indicando una gran actividad de intercambio. Eso después te lo van a ver en fisiología, se llama el fenómeno de contracorriente, donde hay un complejo sistema fisiológico que hace que la orina no es lo mismo que el filtrado. El filtrado que ocurre en el primer momento se tiene que concentrar, y hay un montón de sustancias que pasan y vuelven a incorporarse en el filtrado, o vuelven a incorporarse a la sangre a esta altura, y por último terminan en orina al final. ¿Mm? ¿Entendieron? Entonces ahí tienen, debido a eso, acá tenemos otra micrografía, más clara, microvelocidades, los pliegues basales del capilar que está en el intersticio, está la luz del tubo. Entonces esas interdigitaciones que existen entre las superficies laterales y basal aumentan enormemente la superficie. Entonces, esta estructura contribuye y facilita el transporte de agua y sustancias desde la luz hacia los capilares peritubulares que están allá. ¿Sí? Acá tenemos este dibujito, en este sistema tridimensional más o menos, que entiendan. Estas son células de la pared con las microvelocidades, las interdigitaciones laterales y basales, y le dan un aspecto muy intrincado y aumenta notablemente la superficie de contacto de estas células. Entonces estas células forman la pared del tubo contorneado proximal. ¿No? Acá tenemos la micrografía más clara, que vemos la pared basal, cómo se ve la luz como deflecada, ¿sí? Por el desarrollo que tiene esa microvelocidad, los pliegues basales y la interdigitación lateral. Tubo contorneado proximal. Muy bien. Entonces eso desciende con tubo, como la porción convoluta, la porción recta, hasta llegar al segmento delgado del asa de Henle. ¿Mm? Ese segmento delgado puede ser corto en las nefrones de asa corta y ser más largo en las porciones de asa larga. ¿Mm? Se diferencia algunos en un epitelio que va a ser plano simple fundamentalmente. ¿Mm? Por supuesto, esta porción delgada va a ser diferente en un nefrón cortical que un nefrón ductamedular. En el nefrón cortical la rama
El gas finalmente no, como ustedes ven ahí, en ese dibujito no entra en la médula. En cambio, el front yuctamedular sí entra en la médula. ¿Sí? Tiene un epitelio plano, simple, con características celulares que se marcan, algunos marcan los tipos o formaciones que tienen, las disposiciones que tienen esas células planas, formando 4 tipos diferentes de configuración de la célula. Tipos 1 aparecería células planas en la de asa corta, el tipo 2, 3 y 4 aparecerían en las de tipo de asa larga. La del tipo 2 es un poco más importante la célula, con pliegues laterales y basales. El tipo 3 se aplanan más las células planas, y el tipo 4 es más parecido al tipo 1. ¿Sí? Gran cantidad de mitocondrias. Básicamente entonces tiene un epitelio plano simple, con microvellosidad e interdigitación. Como vimos, va a depender si es 1, 2, 3 o 4. Por la disposición que tengan esas células. Entonces, si miramos un corte en la médula, ¿sí? Vamos a encontrar un poco contorneado, tal, clara. Después tenemos asa de Henle con el epitelio plano, acá. ¿Sí? Segmento delgado. Asa de Henle, segmento grueso. Pero esa rama delgada básicamente es una estructura que podemos confundir con capilar. O sea, es un epitelio plano simple, definitivo. Cuando nosotros miramos un preparado, vamos a ver esas células planas, muy parecidas a un capilar. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que en estos no va a haber glóbulos rojos. ¿Sí? Son como capilares sin glóbulos rojos. Acá tienen gran cantidad de la marca, se hace un corte, tenemos un vaso, tiene el vaso sanguíneo con glóbulos rojos en el interior, y la rama delgada, ¿sí? Tiene epitelio plano, pero no hay glóbulos rojos. ¿Sí? Estos serían todos colectores, como contorneados, asa de Henle, rama recta y la rama delgada. No confundir con capilar. Y esto en los rayos medulares, todos contorneados, los vasos sanguíneos en el tejido intersticial, conductos colectores, ¿sí? En los rayos medulares. Todos contorneados, vasos sanguíneos y todos colectores. Entonces esa sería la estructura que tiene el tubo contorneado proximal y la rama delgada de la sargento. ¿Está claro hasta ahí? Sí. El tubo contorneado distal tiene entonces también de una parte recta que asciende. La mácula densa que vimos que está en el polo vascular en contacto con las células intraglomerulares y en el mensaje extraglomerular. Y la par convoluta, la par contorneada que va a terminar en el tubo colector. Entonces la parte recta recorre toda la porción externa de la médula, se contacta con el corpúsculo renal, la
poner el aparato interglomerular, y esa estructura va a ir cambiando gradualmente desde la rama delgada, que asciende hasta la porción recta, que es más ancha, y la par convoluta, que va a terminar en el todo contornado. Entonces acá tenemos un corpúsculo, otro corpúsculo renal, con los médulos en la cápsula de Bowman. Tenemos dos acá. Tubos contorneados proximales. Tubos contorneados proximales. Y acá tenemos tubos contorneados distales. ¿Ven como la luz? Se nota la diferencia que tienen en la forma o estructura que tienen las células. Entonces acá tenemos una micrografía electrónica de una célula, ¿sí?, que cubre la pared del tubo contorneado distal, donde vemos que tiene microvelocidades muy cortas. Por eso la superficie es más limpia, más clara. Es el núcleo. Y aparecen gran cantidad de pliegues laterales, ¿sí?, con mitocondrias, pliegues laterales basales con gran cantidad de mitocondrias ubicadas. Interdigitaciones laterales, pliegues con gran cantidad de mitocondrias en esos pliegues. Entonces, mitocondrias hasta la membrana basal, el núcleo y la membrana apical con muy pocas, ¿sí?, muy pocas microvelocidades. ¿Está? Acá tenemos una micrografía de un corte donde vemos la luz, ¿sí?, muy poca microvelocidad, gran cantidad de pliegues laterales y basales, ¿sí?, con mitocondria, gran cantidad de mitocondria, los núcleos. Acá tenemos micrografía de tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal, proximal, distal. Vean, comparen este con este. Y acá tenemos con técnicas especiales para ver las velocidades, las microvelocidades, cómo se ve como cerrado en estos, tubo contorneado proximales, y en el distales se ve bien claro, no se colorea la superficie de la microvelocidad. Bueno, acá tenemos el gran aumento, el tubo contorneado proximal, lo tenemos acá en el ángulo superior izquierdo, y acá al centro tenemos un tubo contorneado distal. Vamos a ver la luz clara, escasas microvelocidades, ¿sí?, en células de caso de la membrana. ¿Está? ¿Una pregunta, una duda? Bueno, entonces al tomar contacto, al acercarse a ese tubo contorneado distal, al polo vascular del corpúsculo renal, va a formar una estructura que es la mácula densa, que es una placa de células alargadas, la transición está en el espacio transicional entre la par recta y la par convoluta, y se ubica entre las arterias aferente y eferente, relacionándose también con el mesangio intraglomerular. En la mácula densa del corpúsculo, en el polo vascular. Esas células son cortas, los núcleos están más cerca, ¿sí? O sea, aparece como una zona más densa porque las células están más apretadas,
y va a formar parte de ese aparato yugular. A partir de ahí, la par convoluta se va a extender hasta el tubo colector. Entonces, esa porción de mácula densa es una porción que contacta, o se ubica entre el mesange extraglomerular, el polo vascular entre la arteria aferente y eferente, y van a ser un conjunto de células más cortas, apretadas, con núcleo más cercano, más relacionado, y a partir de ahí se va a iniciar la par convoluta que va a terminar en el tubo colector. Está en la transición entre la par recta y la par convoluta, a la altura de el polo vascular. Y después ese nefrón, ¿sí? con ese tubo contorneado distal va a terminar en el tubo colector, que comienzan en la corteza y van hacia la médula a través de los rayos medulares comunes. En todo su recorrido van recibiendo tubos distales, tubo contorneado. ¿Eh? Se van uniendo esos tubos colectores hasta constituir el tubo papilar, que es el que desemboca en el área cribosa en la papila. ¿Mm? En corte longitudinal, la membrana basal, el tubos colectores. Bien. Por favor, pueden apagar el micrófono. Y acá tenemos un corte transversal de los tubos colectores. La cilíndrica, alta, con una luz clara. Acá no, ya directamente es, no hay intercambio prácticamente, sino que el filtrado ya está concentrado, ¿sí? Y va a pasar a directamente a formar la orina, que va a ser eliminada a través del área cribosa. Acá tenemos un corte, tubos colectores, asa de Henle, segmento delgado, asa de Henle, descendente, ascendente, ¿sí? Tubos colectores. Esto sería un corte de médula. Ya tenemos la metrografía electrónica, tubo colector, las cúbicas, núcleo central, la luz forma una evidencia cónica. Existen dos tipos de células principales o claras, que son las más numerosas, principales o claras, y las oscuras o intercalares, que son menor número, y estas no se encuentran directamente, desaparecen en la médula interna. Tenemos un vaso sanguíneo, tenemos las células oscuras y las claras como principales. Tenemos otro capilar y el tubo colector. Entonces tiene un epitelio cúbico simple, una superficie apical cónica, con una evidencia. Bueno, entonces repasando la estructura que tiene, ¿no? El tubo, el nefrón, tenemos el glomérulo, el corpúsculo renal, tubo contorneado proximal, que tiene gran cantidad de pliegues de microvellosidades, que no tienen cepillo muy desarrollado, pliegues basales y laterales, el tubo contorneado distal, la rama gruesa, que tiene poco desarrollo de las microvellosidades, pero tiene pliegues laterales y basales con abundantes mitocondrias, el asa de Henle, la porción delgada que tiene un epitelio plano simple, y el tubo conector donde vemos células cúbicas, cónicas, en su borde apical, claras y oscuras. Pues eso sería
el nefrón y el tubo colector, ¿sí? Que forman la unidad de filtración. Entonces, esta unidad se repite por millones, sobre todo los nefrones, en cada lóbulo renal. Entonces, se calcula que en cada lóbulo renal hay 1.000.000 de nefrones. En el riñón humano. Por 6 o 8 lóbulos tenemos 6 o 8 millones de nefrones en el parénquima. Bueno, el aparato yuxtaglomerular, que sería la otra estructura que me faltaría, está constituido por las células yuxtaglomerulares que aparecen en las arteriolas aferentes, que son células musculares lisas diferenciadas. El aspecto epitelial, epitelioide, entonces células epiteliones. En esta célula aparecen gránulos que son la enzima renina y las células extraglomerulares que son continuaciones del mesangios intraglomerular que tenemos. Entonces las células yuxtaglomerulares, en la arteriola aferente, son células musculares modificadas que tienen gránulos, precursores de la renina. Las células del mesangio extraglomerular, o células del ACI también me llaman acá, tenemos células del ACI, y las células de la mácula densa. Esos tres elementos, las células yuxtaglomerulares, las células mesangiales extraglomerulares y la mácula densa van a constituir el aparato yuxtaglomerular, que es el que va a producir la renina. Pues acá tenemos otro esquemita con todos los elementos que constituyen la estructura del corpúsculo, los capilares, los podocitos, la hoja visceral, parietal de la cápsula de Bowman, el tubo contorneado proximal, las células del mesanquio intraglomerular, que se continúan con el mesanquio intraglomerular. En el polo vascular se contactan con las células intraglomerulares, que son células musculares lisas modificadas, que tienen los corpúsculos de renina, sus precursores, y las células de la mácula densa del tubo contorneado distal. Entonces la mácula densa está en contacto con las células yuxtaglomerulares. La función entonces de este aparato yuxtaglomerular es la producción y secreción de la renina, que participa en el filtrado, y eso va a contribuir para un montón de elementos de funciones metabólicas participan en la renina. Entonces, claro, no la orina. ¿Alguna pregunta entonces? Entonces el aparato yuxtaglomerular que produce la renina está constituido por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y el mesanquio extraglomerular. Es entonces toda la estructura de túbulos, el aparato de filtración, el glomérulo, corpúsculo renal con el glomérulo, la membrana de Bowman, la cápsula de Bowman, el sistema tubular y el tubo colector. El aparato nefrona más el tubo colector forman la unidad de filtración renal. Entonces la nefrona está formada por el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. ¿Está? El otro elemento que hay es el tejido intersticial, que se llama entre los tubos, el tejido intersticial que se ubica entre los tubos. Que en el caso de la corteza es muy escaso, representa el 7% del tejido más o menos. Y es más abundante en la médula, donde representa aproximadamente el 20%.
Entonces, en la corteza se ubica entre los corpúsculos renales y los túbulos. Está formado en su mayor parte por fibroblastos y macrófagos. En la corteza va a producir la eritropoyetina. Es una hormona que estimula la eritropoyetina en la médula ósea. La eritropoyetina, entonces, se produce en las células de la corteza, en el tejido intersticial. En la médula aparecen miofibroblastos. Estas células se denominan células intersticiales. Y son las productoras, están cargadas de lípidos, y son las productoras de prostaglandina de 2. Entonces tendríamos las células de la corteza y de la médula. La corteza, tenemos fibroblastos y macrófagos, se produce la eritropoyetina, y en la médula aparecen células parecidas a miofibroblastos, se denominan células intersticiales, y producen prostaglandina de 2. Ahora es importante dentro de la estructura del riñón la irrigación, o sea, cómo circula la sangre dentro del riñón, porque toda la sangre tiene que pasar en algún momento por el riñón para ser filtrada. Pues es un momento importante en el riñón. Si no funcionan los riñones, pues de normal que hace la diálisis cuando no funciona. Gracias a Dios hay 2 riñones, ¿no es cierto?, que tienen la función vicariante, se llama así. Si hay un problema renal, hay un problema en el riñón, se puede extirpar los riñones y el otro cumple la función, compensa la función, que tienen todos los órganos pares. Pero en caso que se afecten los 2 riñones, indudablemente hay que hacer la diálisis, o sea, se tiene que poner extracorpóreo un aparato que filtra toda la sangre para evitar la muerte del individuo, porque si no llega a filtrarse la sangre no elimina los tóxicos. O actualmente que se hacen los trasplantes de riñón, por un riñón que suple las funciones de los riñones afectados. Bueno, la irrigación se inicia en la arteria renal, que cada riñón recibe la aorta de la arteria renal, que se divide en el ilio en arterias segmentarias. Estas arterias son terminales. Estas en cada seno se ramifica dando las arterias interlobales. Interlobulares o interlobales. La base del vértice de la pirámide. Esta ingresa al parénquima renal en las columnas renales, se ubican entre las pirámides, y en la base de la pirámide dan origen a varias arterias arciformes. Se ubican en el límite córtico-medular. Y cada una de ellas emite arterias interlobulares. Entonces, arterias lobares, arterias arciformes y arterias interlobulares. Tenemos acá. Y esas arterias interlobulares van a ir dando las arteriolas aferentes que van a formar el ovillo y van a salir a través de las arteriolas aferentes. ¿Cómo está acá relacionado? Con el nefrón. Cada una de las partes del cortical y el nefrón yuxtamedular. Acá tenemos más complicado el asunto, donde las arteriolas aferentes y eferentes
se continúan hasta la cápsula, emiten varias arteriolas que van a formar los glomérulos. Entonces las nefronas eferentes de los nefrones corticales es corto y se abre en la pared, se abre en la red capilar peritubular alrededor de los tubos, y las arteriolas eferentes de los nefrones yuxtamedulares son más largas, llegan hasta la médula, donde se dividen un haz vascular en forma de cola de caballo de hasta 25, como acá, ¿listo? 25 vasos descendentes. Estos se abren en red capilar y algunos llegan hasta la papila, donde forman una red capilar. Entonces los arteriolas eferentes de los nefrones corticales van a formar una red capilar, son cortos, van a formar una red capilar peritubular. Y las arteriolas eferentes de los nefrones yuxtamedulares son más largas y se dirigen a la médula formando haces vasculares que forman eso denominado cola, en forma de cola de caballo, se van a vasos rectos descendentes que van hasta la papila. Acá tenemos lo mismo, cortos y las redes largas que van hasta la papila. Entonces el recorrido venoso en la corteza, la mayoría de los capilares se vacían desde el plexo capilar directamente en las venas interlobulares. Acá se vacían en las venas interlobulares. Siguen a las venas arciformes, descienden a la estomosis entre sí y drenan en las venas interlobulares, que van a formar la vena renal y van a desembocar en la vena cava. En la médula, el drenaje se hace a través de los vasos rectos ascendentes, que reciben la sangre de los distintos niveles de la médula. Y estos se vacían en la arteria piriforme. Las venas interlobulares que drenan a la vena piriforme. Acá, los vasos rectos ascendentes que vacían también en las arterias. Ese es el drenaje venoso. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Bueno, sería el riñón entonces. Vamos a ver las vías urinarias. Entonces, una vez que está formada la orina, ya se produjo todo el filtrado, se concentró. Desde el área cribosa, entonces la orina va a pasar de la papila, ¿verdad? Primeramente a los cálices menores, después a los cálices mayores. Luego va a la pelvis renal, al uréter, a la vejiga y a la uretra. Las características histológicas de estas partes son iguales, salvo en la uretra. Y se compone de 3 capas, una mucosa, una muscular y una adventicia. En el caso de la vejiga y los uréteres, están revestidos en parte por serosa, depende de cada lugar. Entonces, mucosa, muscular y adventicia. Toda esa estructura, salvo la uretra. Entonces, la túnica mucosa está revestida con un epitelio de transición, se conoce el uroterio, está compuesto de 2 o 3 capas celulares, en cáliz y pelvis, y 6 a 8 capas en la vejiga. Estas células, que tenemos el epitelio, que van a basar el epitelio, células globosas o espumosas, células en raqueta, donde se epitelio uroterio. Cada célula con el microscopio de transmisión se ve con condensaciones en la membrana plasmática luminal,
la mayor parte de la membrana triluminar, la que contiene un aspecto asimétrico en la membrana celular. Entonces tiene regiones electrodensas y regiones flexibles, regiones de placa y regiones de interplaca en la membrana plasmática. Entonces eso permite el mecanismo de bisagra, como se dice, regiones interplaca que permiten el plegamiento, la invaginación de la membrana plasmática. Naturalmente cada célula están unidas por zonas ocluyentes. Las placas están engrosadas y asimétricas, aspecto rígido, y zonas intermedias bisagras que son más flexibles, ¿no? Acá tenemos la superficie del lumen, ¿no? Aparecen vesículas alargadas limitadas por membrana, que son membranas similares a la membrana plasmática. Esas vesículas de la superficie luminal, al plegarse, cuando se estira el epitelio por la acción de la presión interna, las vesículas se incorporan a la membrana plasmática y aumentan la superficie. Aumenta la superficie apical de la célula. Cuando eso se contrae, esa vesícula se incorpora nuevamente al citoplasma luminal, disminuyendo la superficie de la célula. Entonces, es un mecanismo de bisagra que permite que esa característica que tiene este epitelio de cambiar su forma de acuerdo a si está o no pletórico la luz de estos órganos. En el caso vacío, pues se incorporan las vesículas intraluminales, se pliegan. En cambio, cuando está distendido, eso se incorpora a la membrana plasmática y se estira la superficie de la célula. Entonces, esto es un bovino, vejiga, bovino, tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia, tejido conectivo, muscular de la mucosa, la submucosa y la túnica muscular. Tenemos epitelio de transición, el cerdo, lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa y la túnica muscular. Entonces la lámina propia está compuesta de tejido conectivo, en el equino, en el primer tramo, en el existen glándulas tubulares mucosas. La mucosa se pliega en estado contraído, pero en la dilatación de la pared no se pliega. La mucosa está rodeada de una capa longitudinal de tejido muscular liso, que se continúa con la capa longitudinal externa de la vejiga. En el diafragma urogenital, esta capa está rodeada del esfínter de piedras musculares, el músculo del esfínter uretral. En algunas especies falta la adventicia. Tenemos acá una luz, la célula de la epitelio, la vena propia, la túnica muscular y vaso sanguíneo. El epitelio de transición nuevamente, sino la túnica muscular, la túnica muscular. La túnica muscular está compuesta por una capa longitudinal interna y una capa circular externa, esa es la muscular. En la parte inferior de la uretra y la vejiga aparece una capa muscular longitudinal externa. Entonces en la uretra y en la vejiga, la parte inferior aparece una tercera capa muscular. Y la túnica adventicia, tejido conectivo laxo. En la túnica vesical de la vejiga existe un plexo, el plexo vesical, que es fundamental para el vaciamiento de la vejiga. Acá tenemos un corte de Bretter, epitelio, la lámina propia, como la mucosa, capa muscular longitudinal, la capa muscular
circular y la túnica adventicia. Muy bien, entonces eso es las vías urinarias. Y la uretra, que va a variar la estructura, ¿de acuerdo? Si es macho o hembra. En la hembra el epitelio es predominantemente tipo plano estratificado, con algunos sectores de epitelio estratificado o estratificado. Aparecen glándulas interepiteliales o glándulas de Littré, y la lámina propia se compone de tejido conectivo laxo, con nexo de venas, semejante a un cuerpo esponjoso. Epitelio, lámina propia, la muscular y la adventicia. Lo tenemos mismo. La capa mucosa está rodeada de una capa longitudinal de fibras musculares, que es combinación de la capa longitudinal externa de la vejiga, acá, en el macho, ¿no? En la uretra de la hembra, el macho se divide en tres partes. La porción prostática, que recorre la próstata, la porción membranosa, que atraviesa el diafragma urogenital, y la porción esponjosa, que recorre el cuerpo esponjoso del glande del pene. En el caso de la porción prostática, recibe los conductos secretorios de la próstata y el conducto eyacular que está revestido en epitelio de transición. La lámina propia se compone de tejido conectivo muy vascularizado. Y tiene una capa muscular lisa que le rodea. Es continuación de la capa externa de la vejiga. En la porción membranosa, se entiende de la próstata al bulbo del pene y atraviesa el diafragma urogenital. Este epitelio está revestido en epitelio estratificado o cilíndrico estratificado. Lo tenemos en el carnero, la luz de la uretra, el epitelio, conductos, ¿no? Estructura carnosa, esta es la uretra cavernosa, y en la próstata, eso ¿no? Cuando veamos genital. La musculatura lisa está revestida de músculo estirado, el diafragma urogenital, formando el músculo del esfínter uretral. Y la porción esponjosa, que es lo que recorre el cuerpo esponjoso del pene, ¿no? El cuerpo esponjoso de la uretra, el epitelio es estratificado o cilíndrico estratificado. Contiene glándulas interepiteliales o de Littré y no hay muscular. En la luz de la uretra esponjosa, con el pene del carnero, y el tema revestido de espacio cavernoso y la túnica muscular. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, si no hay una pregunta, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor. Gracias a usted, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta luego.